Hoy está con nosotros Salvador Guerrero Chiprés, que él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, y que ellos han hecho un informe que nos habla de acerca del aumento de las denuncias por ciberacoso. Entonces lo tenemos, le vamos a dar la bienvenida a Salvador Guerrero, y pues preguntarle, ¿no? Durante el 2021, ¿cuántos reportes se han recibido por ciberacoso? Estos reportes, ¿cuál es el porcentaje? ¿Quiénes son los agresores? Y si ¿cuánto están aumentando? Nos menciona este reporte que aumentan cerca del 36.5%. ¿A qué corresponde este aumento y por qué está aumentando estas denuncias de acoso, de ciberacoso? Bueno, muchísimas gracias, Romina. Gracias, Daniela. Estoy encantado escuchándolas. Creo que hay varias preguntas ahí que vale la pena profundizar. La primera de ellas es que en el Consejo Ciudadano nosotros promovemos la denuncia. Creemos que si hay muchas denuncias, hay muchas más posibilidades de que haya justicia en todos los temas. Entonces, no necesariamente el aumento de casi 37% en ciberacoso es que haya aumentado el ciberacoso. Quiere decir simplemente que hay una disposición mayor de denunciar, hay una posibilidad de hacerlo, en este caso con el Consejo Ciudadano. Eventualmente, dado que existe este fenómeno de profundización del uso de las redes sociales para diferentes temas, incluidos aquellos de carácter delincuencial, el ciberacoso también tiene que ver con ese desplazamiento hacia las redes sociales de los organismos delictivos o también de las personas que tienen actitudes y comportamientos que están tipificados por la ley, pues como delitos. Entonces, este aumento se refiere en principio a ese conjunto de circunstancias. En segundo lugar, quisiera yo comentarles que, por supuesto, son mayormente víctimas las mujeres. Es un asunto que el Consejo Ciudadano ha venido identificando desde hace 3 años de manera sistemática, desde el inicio de la pandemia, con la cuadruplicación de la violencia contra mujeres, niñas, mujeres y adultas mayores, hasta este momento que estamos en el último bimestre del año 2021. Y finalmente quisiera decir que quienes tienen 17 años o menos es un importante grupo que aparece ahora en el ciberacoso como víctima, constituyen el 11% de los reportes, y que personas que tienen entre 18 y 30 años es el grupo más importante con el 51% de los reportes. No sé si esto ayuda a responder, Romina, a esto que me estás planteando, Daniela, también. Sí, Salvador, yo quisiera regresarme un poco, porque estamos hablando de las cifras, pero creo que también hay veces que damos por hecho que está muy bien identificado qué es el ciberacoso, pero esa sería mi pregunta. ¿Qué es justo estas acciones de ciberacoso? ¿Cómo podemos identificar que una mujer está siendo víctima de eso, que un hombre es víctima de eso? O, por ejemplo, en el caso de los menores, también, ¿cómo identificarlo? ¿O qué es? ¿Cómo lo podemos nosotros identificar? Bueno, primero, qué bueno que dices varones, porque también los varones son víctimas de ciberacoso, no solamente las mujeres. De pronto hay una tendencia a creer que solamente o siempre mayoritariamente las mujeres son las víctimas. En este caso también lo son los varones. En el caso de ciberacoso, pues es un vocablo que está integrando 2 dimensiones, una que ocurre en el mundo digital y otra que ocurre en el mundo material, antes de que existiera precisamente este generalizado uso de las redes sociales o de Internet. Y el acoso en concreto, pues tiene que ver con cualquier tipo de hostigamiento que afecta a las mujeres desde un punto de vista de insinuaciones o propuestas sexuales o mensajes ofensivos, amenazas, publicación de información personal sin consentimiento de la parte que, digamos, encabeza la imagen de esa propia información, o también la difusión de contenido sexual. Yo digo que estos son los elementos que constituyen en este caso el ciberacoso. No sé si me di a entender. Sí, claro que sí. Salvador, platicarnos un poco, si ya nos mencionas que pues quienes denuncian o quienes han tenido estos reportes pues enfrentan qué tipo de acoso, ¿no? Insinuaciones, propuestas sexuales, mensajes ofensivos, publicación en redes sociales. ¿Cuál es el tipo de acoso más frecuente, por ejemplo, en los menores o en la mayoría del grueso de las personas que denuncian? Y también, Salvador, pues, ¿cuál es el camino que tendría que tomar alguien? ¿A quién acercarse
¿Qué hacer? ¿Se puede levantar una denuncia? ¿A dónde acudir cuando eres víctima de uno de estos ataques de ciberacoso? Bueno, sigue predominando, como ocurre con las violencias que afectan a todos, pero sí en concreto y en particular mayoritariamente a las mujeres, que las insinuaciones o propuestas sexuales ocupan prácticamente una de cada cuatro de las denuncias, en el caso de las autoridades, o uno de cada cuatro de los reportes que recibimos en el Consejo Ciudadano. Lo que les planteamos es que consideren constantemente este 55 55 33 55 33, que es un teléfono de servicio gratuito que opera 24/7 todo el año. Ahí hay personas que pueden guiar para enfrentar el tipo de acoso que se presente. Sí hay que destacar también que cuando menos 1 de cada 5 de los reportes tiene que ver con mensajes ofensivos que ocurren después o antes de alguna actitud que la persona que emite ese mensaje considera que no es aceptable esa actitud y cobra una especie de venganza, digamos, o trata con esa violencia verbal de pues modificar la actitud o el comportamiento de la persona que está siendo víctima. Por otra parte, hay que decir que los más jóvenes son los que están más activos como víctimas y victimarios del acoso. Estamos hablando de que las personas menores de 30 años constituyen en total el 68% de los reportes. Y en concreto, pues como lo mencioné hace un momento, quienes tengan entre 19 y 29 años prácticamente constituyen el 48%. Y respecto de la otra pregunta sobre lo que hay que hacer, creo que es relevante recordar que las y los responsables de la crianza pues deben de enseñar a las y los menores de edad a no interactuar con extraños a través de dispositivos, particularmente porque sí hay una edad claramente donde se inicia el ciberacoso, se le acepta o se naturaliza como parte de un diálogo que es tolerable tener, y eso nosotros como adultos creo que tenemos que modificar esa impresión que pueda existir. No hay que compartir datos personales ni aceptar como amigos a personas desconocidas, algo que desde la Presidencia de la República recientemente se ha planteado, pero el Consejo Ciudadano tiene 2 años y medio mencionando este tema que es muy importante. Hay que pensar pues siempre 2 veces antes de publicar o compartir algo en línea. Por supuesto que las mujeres y los varones tienen el derecho de compartir la información que quieran con quien quiera, pero no es mejor tener cierta cautela. Nosotros creemos que sí hay que tenerla y hay que elegir apropiadamente pues nuestros riesgos, ¿verdad? Todo forma parte de de maneras de comunicación y entretenimiento. Entonces, insisto, está el 55, 55, 33, 55, 33. Ahí hay psicólogas y psicólogos, abogados y abogadas, y tenemos una línea directa inclusive con la Policía de Investigación, no solamente con la Fiscal General de Justicia, la licenciada Ernestina Godoy, o no solamente también con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que nos permite canalizar de manera muy dinámica la aportación que podemos hacer desde los ciudadanos para que no permanezcan impunes ciertas actitudes, ciertos comportamientos que están tipificados en la ley. Justo, Salvador Guerrero Chiprés, este último punto es con el que queremos concluir. ¿Qué pasa con los victimarios? Ahorita también estábamos leyendo algunos comentarios en el chat que sí hay cierto escepticismo pues de poner las denuncias y pues que no ocurra nada o que sean procesos pues muy largos, pesados, etcétera, todo lo que ya sabemos de cómo a veces suele ser el acceso a la justicia en este país. ¿Qué pasa? ¿Cómo va ese proceso con los victimarios, con llegar a la justicia en estos casos de ciberacoso? ¿Tenemos algún índice que nos pueda decir que también se va avanzando, que no es del todo lento? Bueno, en principio hay que decir que todos tenemos la obligación de que si conocemos un delito hay que reportarlo a las autoridades. Y yo diría que no solo en este país, en cualquier otro país del mundo, y aquí podemos entrar en un interesante debate, en cualquier país del mundo se tiene que presumir la inocencia de quien es acusado, es un principio de derecho. Entonces, no porque alguien acuse a una persona se va a proceder en contra de ella de manera inmediata. Entonces, sí necesitamos también demostrarlo. Y en ese sentido, nosotros recomendamos tener ciertos elementos de lo que llamamos los abogados: tiempo, modo, lugar y circunstancia. ¿Qué ocurrió? ¿Quién realizó el ciberacoso? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuántas veces lo hizo? Y eventualmente sí, creemos que hay que guardar la información, particularmente la que recibimos por el WhatsApp, la que recibimos por cualquier otra fuente digital,
y a veces se sugiere, y hemos tenido algunas recomendaciones en ese sentido, que la gente con un federatario, con un notario, si es algo ya muy serio, pues que acredite lo que va a presentar ante la apertura de una carpeta de investigación. En nuestra experiencia, cuando hay elementos completos, la autoridad actúa muy rápido. Muy rápido quiere decir 24 horas y se puede acreditar la flagrancia y si además, insisto, hay recursos informativos específicos. Y también del otro lado hay que insistirlo, también hemos tenido personas que han sido acusados que son inocentes. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esa sería mi pregunta y la comparto con ustedes. ¿Qué hacemos para que todos colaboremos? Primero, absteniéndonos de realizar ciertos comentarios o de compartir ciertas informaciones y segundo, siempre de realizar acusaciones, pues, que estén apoyadas con información detallada para que permita condiciones para que la justicia realmente castigue a los responsables. Pues muchísimas gracias, Salvador, por esta información tan interesante que nos presentas y sobre todo estas cifras que presenta el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México con respecto a estos 142 reportes de ciberacoso. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotras y pues deseo que tengas un muy bonito viernes, Salvador. Gracias, Romina, gracias, Daniela. Que esté muy bien. Hasta luego, buen fin. Bye.